Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista el día domingo aquí en nuestro noticiero. Las altas temperaturas se empiezan a sentir y definitivamente el cambio climático se transforma en uno de los temas de conversación importantes para abordar en la ciudadanía. Cómo ha afectado en nuestros ecosistemas, cómo ha afectado en nuestra forma de vivir y por sobre todas las cosas estamos aquí para conversar cómo el cambio climático nos está afectando a nivel de salud. Para entrar en detalles sobre todos estos puntos y desarrollarlos en profundidad, estamos en una entrevista con el urgenciólogo de la clínica alemana, Michel Rey. Michel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien y un honor estar con ustedes. El honor es nuestro de tenerlo acá en esta entrevista y conversando algo que para algunos ya es algo con lo que estamos conviviendo, pero para otros es un tema que definitivamente hay que ponerle urgencia, hay que ponerle apuro porque está empezando a afectar. ¿Cómo es eso que el cambio climático ya está incurriendo en la salud de las personas y puntualmente en la salud de los chilenos, doctor? Sí, es bien interesante porque es algo que, bueno, que había muchas personas que están hablando de la importancia o del impacto que iba a tener el cambio climático, pero ya The Lancet trazó un estudio, publicó un estudio que se llama The Lancet Countdown, donde efectivamente, trabajando en el área de Latinoamérica y sobre todo en Chile con la Universidad Católica, habló acerca del incremento de la notificación de enfermedades relacionadas con el aumento de la temperatura y con el calor. Por lo tanto, ya es una realidad y ya es una realidad palpable en números y que uno puede demostrar. Y esto significa que ya nos alcanzó, ya no es una teoría, ya no es algo que vamos a hablar en el futuro, sino que es algo que ya está implementado y que ya llegó. Por lo tanto, lo que tenemos que en estos momentos es adaptarnos a esta nueva situación y entender que el cambio climático y el alza de temperaturas va a estar con nosotros por mucho tiempo. Por lo tanto, nuestra interacción con el medio ambiente debería cambiar y debería ser de forma más saludable y más segura para todos. Perfecto, doctor. Acá asumo que hay hartos hilos un poco desde dónde tirar y desde dónde aferrarse, porque sin duda que es un tema, ¿no? El cómo nuestras conductas han terminado por influir en lo que hoy nos está terminando por condicionar. Cuando hablamos de los problemas de salud que ya se pueden empezar a asociar al efecto del cambio climático, a esta alza en las temperaturas a nivel global, ¿qué son quizás buenas muestras para poder ejemplificar, para poder dar de punto de partida en esta conversación y para poder entender de mejor manera cómo es que a fin de cuentas el cambio climático está afectando en la salud? Mira, los números son bien categóricos en el alza de un porcentaje gigante en el 2022 en cuanto al incremento de las notificaciones por enfermedad de calor. De hecho, se habla de casi duplicar, o sea, mucho más del doble de las cifras que se habían registrado antes. Hay que entender que el tema del alza térmica y la relación que tiene con nosotros, con los seres humanos, es que nosotros somos un organismo que produce calor de forma natural, por el metabolismo que tenemos o efectivamente cuando realizamos actividad física y ejercicios por nuestra actividad muscular, también generamos calor. Y el objetivo para que nuestro cuerpo funcione de forma regular es mantener una temperatura que sea una temperatura donde no se modifiquen las condiciones del medio interno del cuerpo. Para esto, nosotros, imagínate que somos una máquina de refrigeración o de control de temperatura, donde tenemos un termostato que está en el cerebro que nos dice nuestro setting debe estar entre esta y esta temperatura, y tenemos mecanismos para tratar de mantener esta temperatura incluso cuando nosotros producimos más calor que lo que normalmente lo hacemos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo inmediatamente trata de irradiar, que es la primera forma de uno liberar la temperatura. Pero para eso necesitas que el ambiente que te rodee tenga una temperatura que sea inferior a tu. Porque si no, efectivamente, tú no puedes irradiar temperatura. Esto, cuando empieza a aumentar las temperaturas ambientales, lo que sucede es que este mecanismo se va perdiendo. Los otros mecanismos que tiene el cuerpo es a través de la respiración. Pues efectivamente el agua se evapora en la piel y este vapor absorbe temperatura y uno trata de disipar. El problema es que efectivamente este mecanismo también puede, si sigue aumentando las temperaturas, si efectivamente
pueden verse agotados, puede verse que no sea suficiente para disipar calor. Y eso hace que nuestro exceso de calor no pueda irradiarse. Y a pesar de que nuestro termostato nos dice que debemos mantener la temperatura, el ambiente no nos deja que nuestros mecanismos naturales actúen para mantener esta temperatura. Y este incremento de la temperatura puede producir muchos problemas de la salud. De problemas simples, y los problemas simples pueden ser lesiones en la piel, como picazón, que son relacionados con el calor, hasta problemas más serios o más graves, como el llamado golpe de calor, que es un nombre bien dramático, pero efectivamente es una emergencia. Las personas se mueren de golpe de calor, porque es el estadio final de una enfermedad por calor donde hay un compromiso hemodinámico, hay un compromiso de conciencia, o sea, el paciente está a puertas de hacer un paro y puede perfectamente fallecer de esto. Doctor, de hecho, hace muy poco, muy poco, en una entrevista aquí en Portavoz Noticias, estuvimos hablando de el golpe de calor, estuvimos hablando de esta liberación de energía que va haciendo el cuerpo cuando se va acumulando todo este calor en el medio. Y definitivamente es bueno que llegue a los puntos, porque uno no es que quiera ser fatalista, pero efectivamente estos golpes de calor pueden terminar con resultados fatales. Y dentro de los puntos que nosotros abordábamos ahí con el doctor era, bueno, las medidas preventivas, la necesidad de estar bien hidratado, usar ropa cómoda, tratar de evitar el contacto prolongado con el sol. Y aquí quiero colgarme de ese punto conversado para llevarlo un poco a esta nueva normalidad que mencionó respecto a las altas temperaturas, y es, siempre se nos ha educado y enseñado de que el cuerpo necesita una media de agua que va entre los 2, 3 litros de agua, dependiendo de cada uno de los cuerpos, tamaños, peso, etcétera. Esta nueva normalidad de las temperaturas globales más altas hacen que los seres humanos estemos teniendo una mayor necesidad de hidratarnos, o sea, decir, quizás si es que antes nos saciábamos esa necesidad hídrica con 2 litros, ahora necesito 2 litros y medio, porque quizás la gente no tiene en consideración y lleva manteniendo un consumo de agua en los últimos 5 años, pero hoy quizás ese consumo no es suficiente y necesitan más. Muy buena tu pregunta. Y efectivamente yo creo que más que dar un número, porque los 2 litros de agua que tú mencionabas, o 3 litros de agua, yo creo que lo importante es lo que tú dijiste, mantenerte hidratado. Existen dos grupos de personas o dos grupos de pacientes que efectivamente son susceptibles a las enfermedades por calor. Los pacientes que o tienen un muy mal mecanismo de la sed, como son los adultos mayores, o los pacientes que dependen de otro para tomar agua, como son los lactantes pequeños, niños pequeños. Y como te estaba hablando, existen otro grupo que son los pacientes que pierden mucho líquido y además también aumentan su producción de calor, que son los pacientes que realizan ejercicio. Por lo tanto, yo la recomendación, porque todavía no está tan claro si tienes que hidratarte con 3 litros más que con 2. También depende mucho de la superficie corporal, depende de muchas otras cosas. Pero indiscutiblemente el objetivo es mantenerte hidratado. Y como tú decías, 2 litros es lo mínimo que uno debería tomar en 24 horas, pero si tú vas a hacer un ejercicio extremo y te vas a exponer, por ejemplo, a hacer una maratón, a correr una maratón o a hacer un entrenamiento mayor, pues perfectamente aumentas la cantidad de pérdidas sensibles de líquidos. Por lo tanto, ahí de todas maneras vas a requerir un poquito más de líquido para reponer. Pero yo creo que el punto clave que me quiero quedar con tu pregunta es que de todas maneras tenemos que mantenernos bien hidratados. Y no se nos puede olvidar, como tú decías, la relación que tenemos con tomar agua es una relación que prácticamente es como innata y uno no la tiene bien regularizada. Pero sí hay que tratar de mantenerse, sobre todo en estos momentos y las condiciones climáticas actuales, bien hidratado sobre los 2 litros de agua a todas maneras. Sí, porque quizás la gente es más, no sé si mañosa o es más porfiada, pero el tomar agua, el hidratarse, no es un ejercicio que la gente realiza, tal como dijo usted, doctor, de manera consciente, sino que la gente responde un poco a un estímulo. Ah, me dio sed, tomo líquido. Tengo hambre, me hidrato. Y no por decir yo necesito mantener ciertos niveles estandarizados para que mi cuerpo funcione de buena manera, como lo son, por ejemplo, las horas de sueño, que uno nadie cuestiona la cantidad de horas que necesita o no necesita para poder descansar. Sí, absolutamente. O sea, es lo mismo. O sea, como tú dices, hay cosas que uno lo da por hecho y eso no significa que la hagan bien. Uno puede pensar que lo está haciendo de forma adecuada, pero no necesariamente tiene que ser así.
Entonces, el hecho de mantenerse bien hidratado absolutamente es cardinal en este tipo de enfermedades. Doctor, ahora dando una vuelta, acabo de mencionar del tema del sueño, así que quiero aprovechar de tocar el punto también. Últimamente se ha podido ver un fenómeno que tiene que ver con estas olas de calor nocturnas que al mismo tiempo con el calentamiento global es una normalidad a la cual vamos a tener que adecuarnos, sobre todo pensando en las temporadas de verano. Estas olas de calor nocturna terminan por afectar el buen dormir de la gente. Porque una persona que antes se dormía a las 10 de la noche, hoy es muy factible que se dé vuelta en la cama por calor hasta las 1 de la mañana incluso. En esos mismos casos, ¿cómo puede verse finalmente afectado el cuerpo por, ok, no es el calor, no es el cambio climático, sino que va a ser la falta de sueño, pero que está directamente vinculado con la situación global que se está viviendo? Mira, tu pregunta es bien interesante porque efectivamente estás tocando un tema que se llama de adaptabilidad a la nueva condición y es como no vas a tener enfermedad por calor directamente, pero sí el hecho de que si no tienes una pieza ventilada o un método para ventilarte en las noches, tu calidad de sueño, tu tiempo de sueño puede verse afectado. De todas maneras, el sueño, como tú dijiste inicial y en la pregunta previa, el sueño no tiene discusión. El sueño es algo que es beneficioso porque es el momento en que el cerebro lava todos estos neurotransmisores que normalmente nos inhiben, que nos tienen, que nos permiten funcionar y que hacen que nuestro cerebro, si no los lavamos, esté hiperexcitable. O sea, es un momento de aseo, por decirlo de alguna manera, para tu cerebro. Por lo tanto, el buen dormir es cardinal para todo. Hoy, y no solamente para la enfermedad por calor, te estoy hablando para tu rendimiento laboral, para tu rendimiento si eres un deportista, para efectivamente si quieres gozar de una buena salud con tus familiares en cuanto a compartir tiempo con ellos. Por lo tanto, en esta nueva realidad hay que tener en cuenta esto que acabas de decir que es importante y el objetivo es tratar de buscar algunos métodos alternativos para poder ventilarte, porque de todas maneras, si se afecta tu sueño, se va a afectar todas las actividades de tu vida diaria, tu desempeño laboral, tu desempeño como deportista, tu desempeño como padre de familia. Sí, porque a fin de cuentas es lo que decíamos, ya quizás en primera instancia uno diga, pero antes me dormía a las 10, ahora me estoy durmiendo a las 12. Pero a fin de cuentas es algo acumulativo, es el lunes estás durmiendo 2 horas menos, el martes, el miércoles, el jueves, y así a fin de cuentas, si empezamos a sacar números, o sea, cada semana serían 14 horas menos de sueño, 2 semanas serían 28 horas menos de sueño, o sea, en 2 semanas uno pierde más de un día completo que debería dormir, descansar, por este fenómeno del calor y que incluso podría ser más, porque las temperaturas muchas veces empiezan a bajar recién a las 1:30, 2 de la mañana. Sí, y otra cosa que decías ahí que es importante también es que no es compensatorio, no es que, ¿sabes qué? Dormí, la semana pasada dormí 3 horas menos, pero ahora voy a dormir un día entero y con eso voy a compensar. No funciona así, desgraciadamente, el cerebro, sino que el cerebro funciona con su ritmo y tiene un ritmo donde está en un estado de vigilia, un estado efectivamente de menos vigilia y un estado que aprovecha el cerebro para lograr, como te dije, hacer ese aseo a todos sus procesos. Por lo tanto, no se recupera, no se recupera del hecho de dormir mal. Así que si esto, con este fenómeno afecta tu calidad de sueño, pues algo que tienes que de todas maneras tomar riendas en el asunto. Tienes que tratar de evitar que esto nos afecte lo menos posible, porque como te digo, no es una enfermedad producida directamente por el calor, pero sí indirectamente. Y es esta nueva, como tú dijiste, adaptabilidad a una nueva condición que llegó para quedarse o que va a estar por mucho tiempo con nosotros. Perfecto, estamos hablando entonces con el urgenciólogo de la clínica alemana Michel Rey sobre cómo los cuerpos se van a tener que adaptar al cambio climático y de qué manera esto mismo está incurriendo en la salud de los chilenos. Vamos a un pequeño corte comercial aquí en Portavoz Noticias y ya volvemos con más. Que lo cumplas feliz. Y acá tenemos. 1, 2, 3. La servilleta. No cambies vivir estos momentos por vivir en la cárcel. Provocar un incendio forestal es un delito. CONAF.
Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. 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 Prendes una herramienta y en una sola chispa puedes prender un incendio forestal. Prendes un basural y prendes miles de hectáreas de bosque. Prendes fuego y en un descuido prendes cientos de casas. Apaga antes que prenda. Provocar un incendio forestal es un delito. Por eso, no uses herramientas que generen chispas sin la debida prevención. No quemes basura. No hagas fuego al aire libre. Prepara tu casa y el entorno de esta. Y si ves un incendio, llama de inmediato a los siguientes números. Porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Que lo cumplas feliz. Y acá tenemos. 1, 2, 3. La servilleta. No cambies vivir estos momentos por vivir en la cárcel. Provocar un incendio forestal es un delito. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya estamos de vuelta con nuestra entrevista del día domingo. Estábamos hablando, dijimos, de qué manera el cambio climático está afectando en la salud de las personas. Y esto lo conversábamos en profundidad con el urgenciólogo de la clínica alemana, Michel Rey. Doctor, ya hablamos de varios frentes, ¿no? Hablamos un poco del calor por sí, de cómo los golpes de calor pueden afectar a la gente. Ya estuvimos hablando de cómo se ha visto afectado el sueño por las alzas en la temperatura. Y ahora yo quería proponer otro tema de conversación que sin duda asumo que va dentro del mismo margen, y es que el cambio climático a nivel ambiental se ha visto traducido muchas veces en un aumento importante de incendios forestales, de ese tipo de siniestros que año a año van al aumento y que uno quizás lo deja pasar a segundo plano, ¿no? Pero todos estos incendios emiten una cantidad de humo, de contaminación, que también se queda dando vuelta, que cada año es una emisión de gases mayor y que supongo yo, usted me lo tendrá que confirmar como profesional, que también afecta y está afectando el diario vivir de las personas. Sí, por supuesto. O sea, de la mano va que con el alza de temperaturas, efectivamente, incluso cuando el invierno, tenemos inviernos que llueven, sobre todo en Santiago, como fue este año, o el año pasado, disculpa, sucede que tenemos mucha vegetación, que esta vegetación se seca y que es susceptible a que existan focos de incendio que puedan propagarse más rápido los incendios. Y el incendio tiene, bueno, es un tema desastroso para el ambiente, es un tema desastroso incluso para las propiedades materiales, pero desde el punto de vista de la salud tampoco se queda atrás. O sea, por supuesto, los más expuestos son o las personas que quedan atrapadas o los bomberos que valientemente combaten este tipo de eventos, donde directamente tienen dos tipos de afecciones importantes. La primera es la lesión directa por aumento de temperatura de quemaduras, pero también la inhalación de gases tóxicos, que pueden ser producto de la combustión, pueden ser gases que puedan, en dependencia también de lo que se haya quemado, puede ser el tipo de tóxico, pero que esto de todas maneras afecta la calidad del aire de toda el área que está cercana a donde están ocurriendo estos eventos. Por lo tanto, de todas maneras, no es para nada inocuo y no es para nada... no es para nada gratis el hecho de que existe un incendio. O sea, desde el punto de vista material, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista
económico, desde el punto de vista multidimensional. Pero desde el punto de vista biológico, que es lo que más me compete a mí, que es mi área de expertise, sí, de todas maneras esto incide. Primero, porque los incendios no hay que ser muy inteligente para saber que el área donde se está produciendo el incendio, la temperatura va a ser mayor que el resto de las áreas. Y en segundo lugar, que en dependencia de donde esté el viento, es capaz de propagar cenizas, polvo, calidad de aire con una cantidad de partículas importantes, y que esto de todas maneras puede afectar la salud de la población que esté alrededor. Por lo tanto, esto es un tema no menor, es un tema que desde el punto de vista gubernamental sé que es un tema bien prioritario a la hora de tratar de evitar los incendios, porque hay muchas personas involucradas que se afectan directamente con esto. Sí, y en general, ok, hay que saber entender un poco la relevancia y jerarquizar un poco el qué se informa, qué es lo que no se informa, pero efectivamente, o sea, del incendio muchas veces se habla de la catástrofe, de la llama y de los fallecidos. Pocas veces se ahonda y se profundiza en el daño que genera a nivel pulmonar en una persona que vive en esas localidades y que es un daño que no podemos dejar pasar en alto porque, por ejemplo, si recordamos con lo que fue el caso del COVID, hay casos de problemas respiratorios que terminan prevaleciendo con el paso del tiempo en el paciente. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Porque en el fondo lo ideal sería claramente prevenir que ocurran estos incendios forestales en todos los casos, pero no siempre se puede. Quizás en estos pacientes que se ven un poco más comprometidos por el efecto del humo, que puedan ver afectado en el plano pulmonar, quizás ¿cuál es la recomendación para ese tipo de personas para que lo tengan ahí en consideración en sus casas? Mira, yo creo que lo más importante es entender que existe un grupo de desastre que se encarga también de actuar en la zona. Y cuando va a actuar, no solamente actúa en la zona del incendio, sino que va en la periferia buscando dónde son las zonas que pueden afectarse por esto que tú me estabas comentando. Y siempre o casi siempre, la recomendación es evacuar. Y evacuar estos lugares, sobre todo personas que puedan ser susceptibles a, como tú dijiste, a estas partículas que pueden inflamar la vía respiratoria. Porque no solamente las vías respiratorias se inflaman por virus, bacterias, hongos, etcétera, sino también partículas irritantes como el carbón, producto de la combustión, pueden hacerlo. Por lo tanto, yo creo que lo primero es entender y hacer caso de cuando una autoridad considera que hay un círculo de seguridad que debe ser evacuado, entender que a pesar de que la llama se vea lejos y dice, bueno, acá no va a llegar porque si la llama yo la estoy viendo allá, lo que están es midiendo otras variables que son importantes de tener en cuenta, como el viento, la dirección, la velocidad, efectivamente la cantidad de partículas que se están generando, y eso lo único que tiene como objetivo es prevenir, y prevenir que personas que en estos momentos no están vinculadas directamente con el incendio como tal, pues se afecten desde el punto de vista de su salud. Y como tú decías, existen varias personas que son susceptibles porque ya tienen enfermedades pulmonares de base. Hay que entender que existe una población de pacientes con problemas respiratorios crónicos que no es menor en cuanto a su prevalencia en Chile y que estos pacientes de todas maneras son más susceptibles a cuando existen partículas irritantes. Por lo tanto, la recomendación antes de nada es hacer caso a el Departamento de Desastre cuando establece estos perímetros de evacuación, porque no necesariamente tiene que, como dijiste, no solo piensan en una cosa que es el fuego que lo vaya a quemar, sino que piensan en general y en global en todas las afectaciones que uno puede y las consecuencias que puede tener con el incendio. Por lo tanto, evacuar el área, tratar de efectivamente salir de la zona donde mayor concentración de humo existe, no quedarse porque uno tiene miedo de perder sus cosas materiales, pero no hay cosa más preciada que la vida y de todas maneras, y esto además en algunas personas puede dejar secuelas permanentes desde el punto de vista respiratorio. Por lo tanto, la recomendación es retirarse inmediatamente del área según la normativa del Departamento de Desastre, del Departamento de Evacuación o los mismos bomberos. Yo creo que acá un punto cardinal son las personas de CONAF y bomberos que son expertos en todas las designaciones de áreas en dependencia de cada uno de los riesgos involucrados. Yo creo que acá es cardinal hacer caso cuando se le solicita a alguien que abandone un área, a pesar de que uno no percibe el peligro porque no lo está viendo directamente. No, doctor, perfecto, impecable, me parece sumamente bien hacer hincapié en ese punto porque es lo que dijo usted, ¿no? La gente se preocupa y piensa en las llamas y en lo que pueda llegar a pasar con sus cosas materiales o no,
cuando olvidan de que quizás el incendio genera un daño mucho más macro, mucho más multidisciplinario, si le queremos decir así, que puede generar distintos puntos de afectación en la persona. Así que muy bien la recomendación de hacer caso. Y ahí nuevamente ya hemos recorrido 2, 3 focos y quería quizás llegar al último foco, que asumo que también está condicionando el diario vivir de las personas y que se asocia al cambio climático. Y es que el alza de temperaturas me parece que ha generado 2 fenómenos. Uno es, por un lado, que haya ciertos alimentos de estación que no se estén dando en ciertas estaciones, por ende hay una menor cantidad de verduras o vegetales a nuestra disposición por estas altas temperaturas. Y por el otro lado, manteniéndonos en el mismo margen de los alimentos, es que las altas temperaturas hoy en día, como están mayores que antes, ahora sí que ponen en riesgo el tener una buena refrigeración de los alimentos, el conservar la cadena de frío, porque esas intoxicaciones la gente las pasa por alto, pero están en nuestras casas, están en nuestras cocinas, y a medida que las temperaturas suben, si es que no nos encargamos de controlar y de preservar bien nuestros alimentos, o sea, puede darnos una salmonela o un campylobacter y eso también complicar las cosas, ¿no, doctor? Sí, absolutamente. Mira, lo que dices es totalmente cierto. No es casualidad que en meses de invierno desaparezca un poco o veamos menos enfermedades gastrointestinales asociadas a infecciones, y en meses de alta temperatura todo lo contrario, porque efectivamente son métodos propensos para que se pierda la cadena de frío, para que efectivamente proliferen algunos gérmenes que están vinculados con infección o intoxicación. Recordemos que parecen similares, pero son cosas distintas. De todas maneras, en estos meses hay que tener mucho más, ser mucho más estricto en cuanto al lavado de manos, de todas maneras, dónde vamos a ingerir alimentos, dónde vamos a comprarlos, si efectivamente vamos a la feria, que es excelente, lavar y hacer un aseo de todos estos productos que vamos a ingerir, tratar de, si vamos a comer algún alimento crudo, porque nos gusta, que es nuestra preferencia, entender o saber que donde se sirven estos alimentos tenga una autorización de la Seremía de Salud, lo cual significa que garantiza que existe una cadena de frío de seguridad que mantengan estos alimentos en un estado seguro para el consumo humano. Y yo, por un lado, mira, yo creo que yo veo, y hablamos del informe de la revista Lancet, que Chile participó, y yo veo un tema positivo. Dentro de Latinoamérica somos líderes en cuanto a que entendemos esto ya como un problema. Y al poner esto como un problema a la palestra pública, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar medidas para esto. O sea, somos una especie, el ser humano es una especie en adaptación, y hemos venido adaptándonos desde la época de las cavernas. Así que esto es un periodo más de adaptación. Y como tú dices, vamos a tener que adaptarnos en la forma como nos interactuamos con el medio, en la forma como consumimos alimentos, en la forma como nos hidratamos, en la forma en las cuales vamos a hacer ejercicio. Pero de todas maneras, en el tema de la alimentación, por favor, lo que tú decías es fundamental. Aseo de manos, aseo de manos, aseo de manos. Segundo, recordar, tratar de consumir alimentos en lugares que tengan autorización sanitaria para expender alimentos. Y de todas maneras, si vamos porque nos gusta los alimentos más naturales o más frescos de la feria, recordar hacer un aseo, porque muchas veces estos vienen tan frescos que vienen del campo y no tienen un aseo industrial ni nada por el estilo. Por lo tanto, hacer un aseo correcto de los alimentos antes de consumirlos. Perfecto, entonces con esta recomendación al buen cuidado de la higiene en la cocina, la limpieza correcta y la preservación correcta de los alimentos, terminamos esta interesante entrevista donde estuvimos conversando sobre cómo el cambio climático está afectando a la salud de las personas y puntualmente el caso de lo que está pasando en Chile. Estuvimos hablando con el urgenciólogo de la clínica alemana, el doctor Michel Rey. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y con esto entonces damos por terminada una nueva entrevista el día domingo aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl y que también nos pueden encontrar a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos en futuras ediciones de Portavoz Noticias. Chao, chao. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.